Acaba de comenzar y ya está dando muchos problemas el corte de la línea R2 de Rodalies entre Barcelona y Tarragona, concretamente entre Sant Vicenç de Calders y Tarragona, que ha supuesto un quebradero de cabeza para Renfe, que ha tenido que cuadrar muchos horarios de diferentes rutas y en aquellos donde ha sido obligado a interrumpir el tráfico de trenes, sustituirlos por autobuses. Una adaptación que no está siendo fácil y que, entre otros problemas, ha traído consigo un considerable aumento de vehículos en las carreteras. Sin embargo, Renfe ya ha anunciado que está estudiando cómo mejorar esos servicios, incluyendo escuchar las quejas de los usuarios, tras esos primeros días sin servicio. Hablamos, recordemos, de un corte en la línea de Rodalies por obras en el corredor mediterráneo que cortarán el tramo durante 5 meses, que incluso afectó a la línea de la capital catalana con el aeropuerto y que altera también rutas desde Barcelona a Valencia, Zaragoza y Madrid, que tendrán que adaptarse a ese corte en varias rutas, horarios y detalles. Todo por los trabajos de remodelación del túnel de Roda de Berà, esenciales dentro del corredor mediterráneo que obliga a suprimir la circulación de trenes durante ese plazo de 5 meses, siempre que no haya imprevistos que lo alarguen, y que suponen la actuación más delicada de todo el paquete de obras que afecta a la red ferroviaria catalana, con actuaciones en Martorell y Castellbisbal, en el acceso a Barcelona por la R4 y la R8 o en la R3 entre Parets del Vallès y La Garriga. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Tras un pasado fin de semana complicado, donde se llegó a cerrar totalmente la circulación en varios puntos, el lunes fue la prueba de fuego ante esos cambios, y han sido muchos los usuarios que se han quejado de varios detalles. Para conectar Tarragona con Sant Vicenç de Calders, Renfe ha contratado 87 autobuses que tienen previsto ofrecer 30.500 plazas diarias, buses que cubrirán una ruta directa y otra con parada en Altafulla y Torredembarra. Desde Sant Vicenç también habrá conexiones por carretera con el Hospitalet de l'Infant, Vilaseca, Cambrils y Salou. Además, hasta el próximo 2 de marzo, los trenes que tienen su origen en Lleida y Ribarroja dejarán de pasar por Tarragona para desviarse por Valls y Reus. El punto negro de tales afecciones, el túnel de Roda de Berà, de 422 metros, sufrirá los trabajos necesarios para migrar al ancho de vía internacional, claves para mejorar la fluidez de los trenes de mercancías que usen en el futuro el corredor mediterráneo, aunque desde Adif se asegura que esas mejoras también la notarán los viajeros, ya que la reforma de toda la infraestructura viaria va a repercutir en una mejora de la fiabilidad del servicio y va a reducir el riesgo de averías cuando los trenes vuelvan a rodar por las vías. Además, para paliar estos 5 meses de dificultades, Renfe asegura que tras el parón por estas obras se ha previsto aumentar la frecuencia entre Tarragona y Barcelona con un tren cada media hora durante todo el día. El principal problema tras la primera jornada laboral con estos cambios se ha visto en el traslado supletorio con autobuses. En ese sentido, el director de Rodalies, Antonio Carmona, se ha reunido con urgencia con alcaldes y representantes de los municipios afectados por el corte de Rodalies para comentar el impacto de las obras y analizar el plan alternativo que Renfe ha diseñado para hacer frente a la alteración del servicio ferroviario, donde asegura que se han detectado algunos puntos de mejora y que trabajan en varias líneas: la información, la señalización, el alumbrado y las carpas, para facilitar los tiempos de espera en algunas estaciones, añadiendo que habrá vigilancia de esas molestias y corregir lo que se pueda mejorar. Por ejemplo, Rodalies se plantea cambios en el sistema de buses alternativos de los trenes entre las estaciones de Tarragona y Sant Vicenç de Calders, y ya se está estudiando cambiar y afinar la frecuencia de los autobuses en las diferentes paradas y adaptarlos mejor a los horarios de los trenes y a la demanda para mejorar la oferta ferroviaria, así como el índice de puntualidad, en especial de los trenes en las líneas de Rodalies desviadas por Valls y Picamoixons, añadiéndose, eso sí, que por ahora no se quiere hablar de medidas concretas porque antes se necesitan saber las cifras definitivas de usuarios, ya que mucha gente aún se está adaptando al gran cambio que ha supuesto el corte de un tramo tan importante y delicado de la red. De hecho, en los primeros días
se ha detectado una considerable bajada de usuarios y se ha notado un aumento de tráfico que obligan a esperar unos días para comprobar si solo es una cuestión ocasional o algo continuo. Aunque uno de los detalles que más ha preocupado es el de los retrasos de los trenes, pues se han dado casos de 60 y 80 minutos de demora. También, desde los distintos ayuntamientos afectados, se han pedido más autobuses y en menores frecuencias de paso para que este servicio alternativo sea eficiente y atractivo, así como añadir el título bonificado de transporte T10-120 para la conexión con Barcelona o que se tomen medidas para evitar que se alarguen los 15 minutos previstos que conlleva el transbordo de tren a autobús, el estimado por Renfe. Una lista que es compleja y distinta en cada ciudad afectada, como en Valls, donde su estación se ha visto superada por estos cambios por la falta de un paso subterráneo que conecte los diferentes andenes o la reparación de la máquina de expedición de billetes. Caso aparte son las plataformas de usuarios, que ven con preocupación los problemas acaecidos en estos primeros días de servicio y acusan una falta de previsión desde Renfe, asegurando que hay muchos e importantes retrasos que ya son la norma y no la excepción, y que mucha gente preferirá pasarse al vehículo privado, pidiéndose a Renfe más agilidad en el transbordo del tren al autobús en la estación de Sant Vicenç de Calders y un cambio en el flujo de autobuses, alertando que la bajada notable de usuarios está maquillando las muchas deficiencias en los planes alternativos y que de aumentar esos pasajeros los problemas irán a más. Esperemos que la rapidez de Renfe en al menos escuchar a los distintos colectivos afectados tenga una respuesta rápida y a la altura del desafío, pues probablemente muchos de los problemas ocurridos en estos primeros días de cortes se podrían haber evitado o mitigado habiéndose hecho estas mesas redondas antes y no después. En cualquier caso, a pesar de las molestias de estas obras, todo avance y más en una obra tan relevante como el Corredor Mediterráneo es siempre bienvenida, por lo que estaremos atentos a cómo evolucionan las cosas. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.